O podcast Xuventude Lucense en Europa é unha proposta do Concello de Lugo a través do Centro Europe Direct Lugo, dependente da Comisión Europea. Buenos días, good morning, porque va para Europa, y también o bonjour, o por supuesto buenos días porque estamos en Galicia y en Lugo, concretamente en el Colegio San José, más conocido como Las Pepas, en el que cursan estos chavales que nos acompañan, que quieren participar porque Europa, los mayores, los pequeños, la gente, quiere oíros y quiere saber vuestra opinión sobre determinados temas bastante sencillos de los que vamos a hablar como una experiencia para que empecemos a soltar lo que llevamos dentro. Yo creo que va a ser un formato muy interesante y lo vamos a ir viendo ahora sobre la marcha. Paula, cuéntame si te gusta conversar, si no, cómo sueles hacerlo, si prefieres hacerlo a través de WhatsApp, lo que sea. Así que haz una reflexión sobre, Paula, ¿te gusta hablar? Bueno, pues yo a la hora de conversar prefiero conversar cara a cara, aunque también admito que conversar tipo por el móvil y tal es muy útil y está bien porque no siempre se puede ver a la gente a cara y en muchas ocasiones tenemos otras responsabilidades que lo impiden. Y bueno, yo aunque soy una persona usualmente bastante callada, sí que me gusta hablar y me gusta conversar de muchos temas y bueno, esto. Muy bien, Paula. O sea, que te gusta conversar. Sofía, ¿te gusta hablar? ¿De qué te gusta hablar? ¿Cómo te gusta hablar? No, sí, a mí me encanta hablar. Y bueno, lo hago todo el rato, de hecho. Pero sí que es verdad que prefiero hablar en persona. O sea, si tengo que hablar algo importante o lo que sea, prefiero esperar a ver a la persona directamente que hablarlo a lo mejor por redes sociales o WhatsApp o una llamada telefónica. A pesar de que si tienes algún familiar fuera o alguien a quien no ves de manera común es mejor para contar las novedades pues por redes sociales, pero para cosas importantes es muchísimo mejor en persona, desde mi punto de vista. ¿Qué temas de conversación son los que te gustan? Hablamos de temas, por ejemplo, yo qué sé, de fútbol, de deportes, de sociedad, de política. ¿De qué habláis? Bueno, yo no veo deportes, entonces no suelo hablar de deportes, pero bueno, yo hablo de series que haya visto, bueno, usualmente, o del colegio, de cosas que me han pasado, o como yo hago karate, suelo hablar de karate y de cómo organiza las clases y de qué hemos hecho. Sofía, ¿crees que se habla hoy en día? ¿Crees que los chavales habláis? ¿Es verdad esto que decís que no se habla? ¿Habláis entre vosotros? Desmiente mitos, cuéntanos. Yo te pregunto, ¿habláis entre vosotros? Cuéntame. Sí, pero yo creo que deberíamos hablar más de lo que hablamos, porque muchas veces las conversaciones, como ya estuvimos hablando antes, son por redes sociales o cualquier cosa y no tienen verdadera profundidad. Y yo creo que la gente no se expresa con la gente cercana lo que debería hacerlo. Muy bonito, me está encantando el formato, pero yo no sé vosotros, pero a mí me gustaría a esto que estamos hablando darle una vuelta. A Europa le interesa, a Lugo le interesa y a mí me interesa y quiero saber si a vosotros también os interesa y tenéis inquietudes climáticas o preocupación por el clima, ¿vale? Así que, por favor, Antía, haz una reflexión sobre cómo sois los chavales hoy en día con esto del clima. ¿Os da igual? ¿No habláis de eso? ¿Si os importa? Si no, a ti en concreto, cuéntame. Yo creo que en general, o sea, tampoco los chavales o la juventud de hoy en día hablamos mucho sobre la política en general, pero en este cambio climático es que es siempre lo mismo, de las 3 R's es siempre lo mismo, entonces, y sí que en los últimos años hemos visto que los efectos cada vez son mayores, pero yo creo que a mí me interesa la política, quiero estudiar ciencias políticas, pero yo creo que Europa debería de implementar muchas más medidas a nivel cambio climático, pero buscando siempre un equilibrio económico. Permíteme que te diga siempre que a tus 15 años, como casi siempre, me vuelve a sorprender la madurez que tenéis y que yo creo que no tenía. No es cierto eso de que la juventud va a peor, yo creo que va a mejor, ¿eh? Antonio, lo digo en serio, no os hago la pelota. Jaime, a este nivel, que está altísimo, oye, yo qué sé. ¿Cómo ves tú la diferencia de la forma de actuar ante el cambio climático de los chavales de tu edad
y los otros que somos unos chavales un poco mayores. Cuéntame. Pues en mi opinión, yo creo que nosotros, nuestro día a día y redes sociales, al estar muy conectados con ellas, hemos tenido a grandes referentes, por ejemplo Greta Thunberg, una chica joven que ha dado todo por limpiar un poco la imagen de este mundo y de que este prejuicio de que a los jóvenes no nos interesa el cambio climático, pero creo que también que hay que darle un cambio a toda esta situación e informarnos más, sobre todo también a esa gente mayor, a lo mejor más vulnerable, que quizás no está tan conectada en el día a día con las redes sociales o con la televisión, y informar realmente de los efectos que puede tener y de cómo esto nos puede afectar en nuestro día a día y sobre todo en las nuevas generaciones, que somos nosotros, que nos preocupamos por tener un futuro mejor. Pues me da un mensaje positivo, me quedo con un espíritu más optimista y me he quedado con ganas de darle una vuelta. Lugo. Oye, vives en Lugo. ¿Alguna vez has reflexionado sobre Lugo? ¿Te planteas si tu ciudad es la que te gusta para vivir? ¿No? ¿Por qué te gusta? Háblame de Lugo. Pues desde mi punto de vista opino que Lugo es una ciudad idílica para vivir, sobre todo, bueno, si eres una persona de cierta edad, porque sí que es verdad que se siente como muy segura y es así pequeña como para realizar las actividades del día a día. En cambio, viéndolo desde el punto de vista de una niña joven como yo lo soy, opino que faltan como una serie de actividades para que se lleven a cabo, para que los jóvenes pudieran, no sé, pasar pues tiempo de ocio con otro tipo de personas en el centro, ya que opino que es una ciudad como un poco apagada hoy en día. Muy constructiva, porque ha ido una cosa buena de Lugo y siempre hay que proponer mejoras, siempre. Y Samuel, me han comentado que eres un tipo gran orador. Así que cuéntame, por favor, Samuel, ¿cómo ves tú tu ciudad? Si te gusta, que espero que sí, ¿y por qué? Bueno, a mí personalmente sí que me gusta Lugo, creo que es una ciudad donde podemos hacer muchas actividades, donde para mi gusto no falta de nada porque me considero una persona deportiva, amigo de sus amigos y también pues no extraño nada. Por ejemplo, el ruido de otras ciudades como puede ser Barcelona o Madrid creo que es algo que aquí no poseemos y algo muy positivo. Y para otras personas a lo mejor puede ser que extrañen ese tipo de, bueno, pues de más centros comerciales, más ocio, más personas, pero bajo mi punto de vista creo que aquí lo tenemos todo y bueno, está claro que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? En un futuro yo creo que se deberían implementar, como ha dicho mi compañero, algunas otras actividades o, por ejemplo, un teatro, pero también un poco para enfocar a Lugo en un futuro y darle un poco más de visibilidad al resto del mundo, a lo mejor hacer un poco más de propaganda acerca de nuestra muralla, que es bueno, pues, un monumento que desde luego no lo tienen en otras ciudades, y yo creo que eso le podría dar pues, bastante visibilidad a nuestra ciudad, que desde luego es un sitio importante, no solo para nosotros que somos de aquí, sino para otras personas del mundo que a lo mejor no la conocen como tal y que realmente sí que les gustaría bueno, pues conocerla y demás. Vale, yo creo que sí que, en realidad sí que hay cosas que mejorar pensándolo bien, y creo que una de ellas es la industria. Creo que la ciudad carece de ella y creo que podríamos aprovechar esos grandes, bueno, terrenos que tenemos para promocionar nuestra industria, que venga más gente, más turistas, más trabajadores, y hacer de Lugo, pues, que bueno, es una ciudad pequeña, que considero que es algo que a mí me gusta, pero a lo mejor visibilizarla más. Así que, María, ¿te informas? ¿Te preocupa lo que pasa? A lo mejor no. ¿Qué cosas te preocupan y dónde te informas? A mí personalmente sí que me preocupan muchas cosas, sobre todo a nivel nacional y también internacional actualmente. Me suelo informar en medios de comunicación como la televisión, las noticias, ya que es un medio bastante cómodo. Por ejemplo, cuando estás comiendo, pues puedes ver el telediario, y también a veces en noticias online, como periódicos online, o incluso a veces en redes sociales.
Jaime, cuéntame. Bueno, sí, me gusta informarme. La verdad que pienso que es un aspecto muy positivo informarte de lo que pasa en el mundo y en nuestro entorno, ya que creo que es una cosa que hay que tener siempre muy presente. Y yo pues me suelo informar también como mi compañera en medios de telecomunicación, perdón, como la televisión, o también en webs muy secundarias, ya que pienso que a veces la mayoría de webs así muy viralizadas no siempre son las mejores, así que siempre eso, o la televisión o webs más secundarias. Cuéntame qué opinas y si realmente crees que está viendo fake news. Sí es cierto que a veces sí te puedes dar cuenta de que tal vez esa noticia no es verdad, pero hay otras veces que es muy difícil porque parecen reales. Entonces, habitualmente, para ver si efectivamente es una fake news o no, suelo buscar y comparar la noticia. Y yo pienso que mucha gente se cree las fake news, la verdad, porque hay mucha gente que lo hace muy bien, que son muy reales. Entonces yo siempre intento conversar sobre ese mismo tema o para llegar a algo que todos estemos de acuerdo y que pues esto no sea así, o comparando también pues con otras noticias para ver qué opina la gente sobre esa noticia y por qué puede ser falsa o verdadera. Bien, Jaime, me has dejado un poco así. Me apetece dar una vuelta un poco rara. Por favor, desordenar un poco esa vuelta. Daros una vuelta. Bien, este formato tiene unas posibilidades increíbles. Es un formato en rueda, pero es un formato aleatorio, o como dicen los chavales de ahora, random. ¿Es peligroso Internet? ¿Es buena medida prohibirlo? Nair, soy todo oídos. Yo pienso que es una medida que nos va a servir para muchas cosas, pero la verdad es que estamos acostumbrados a esto, sobre todo en la nueva generación, que ya se le está dando un uso desde muy pequeños. Y sí que es verdad que es una medida que nos va a hacer centrarnos más en otras cosas que no sean tanto lo que no nos debería preocupar del todo, como las redes sociales, esas cosas. Que a los 16 años creo que es una edad que no es la adecuada, porque al final pues ya tienes ya puedes hacer muchas más cosas y estás ya como decidiendo tu futuro. ¿En una edad más temprana quizás sí lo prohibirías? ¿Lo ves peligroso los móviles? A ver, no lo veo como algo del todo peligroso, pero sí algo de lo que fiarte del todo. Un niño de 9 años pues no debería hacerlo. No lo prohibiría del todo, pero no es mala idea. Yo no sé, Mateo, si tú crees que el móvil es un peligro. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y cómo podríamos aumentar la seguridad y el uso del teléfono móvil? Si puedes, perdona, sí. Estamos en un colegio y hay gente que en el cambio de clase, pues, pero para eso tenemos gente del centro que controla perfectamente estas energías y ha salido a calmar el ímpetu, las ganas de comunicarse, ¿no? Qué bonito hablar entre cambio de clase, ¿no? Pues Mateo, te ha dado tiempo a pensar, si el móvil es un peligro y cómo ves tú que se podría mejorar la seguridad en su uso. Cuéntame. A ver, no creo que el móvil sea un peligro como tal, pero sí que dentro de él tiene peligros y por eso tienes que saber usarlo y saber intentar evadir esos peligros. Y yo creo que una medida para ello es que, pues por ejemplo, como hay gente de nuestra edad, por ejemplo, que nuestros padres controlan, que sé que no es una medida que nos guste a gente de nuestra edad, pero sí que es una buena medida para saber dónde se mete tu hijo o no y saber y controlar lo que puede hacer o lo que no puede hacer, porque hay ciertos sitios en los que no se puede meter. Tal vez los 16 no, más temprano sí pondrías un límite de edad. ¿Cómo ves esto de tan objetivo como es, oye, pues hasta los 8 años? Es decir, si tuvieras que poner una edad, ¿pondrías algún tipo de límite a alguna edad en concreto? ¿Por dónde pondrías el límite? ¿Y por qué? Cuéntame. A ver, yo no pondría una restricción como tal en cuanto a edad, pero sí pondría un control más intenso en la gente más pequeña
Porque, a ver, al final los móviles forman parte del futuro, pero sí que a gente más pequeña hay que saber controlarlos. Por eso gente que todavía no ha entrado en la ESO, pues por ejemplo, deberías haber un control más intenso para ellos, porque a lo mejor no están del todo desarrollados y no tienen ni idea de cómo usar los dispositivos y pueden usarlo de una mala manera. ¿Cómo estás, Ángela? Fíjate qué pregunta más tonta, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, aprendiendo un montón, como siempre, sorprendidísimo con los chavales de vuestra edad. He trabajado en varias ocasiones y siempre me sorprendéis para bien, ya os lo digo de verdad. Mauro, ¿estás triste? ¿Estás contento? ¿Cómo estás? Yo la verdad estoy bastante tranquilo, bastante bien, ya los últimos días ya de exámenes, como se notan. ¿Y tú cómo estás? Me gusta mucho que preguntéis esto, se lo decía siempre a mi hijo, oye, cuando alguien te pregunte cómo estás, pregúntale tú después, porque nos gusta también contaros nuestro rollo. Pues mira, tensión, que te voy a contar, tensión, pero cada día más contento con el trabajo que me toca hacer y con ilusión, la verdad. Gracias por la pregunta. ¿Por qué os pregunto cómo estáis? El estado anímico es algo, bueno, yo creo que muy importante y todos tenemos derecho a estar deprimidos. Y todos tenemos derecho a estar contentos, necesitamos estar contentos. Y el estado anímico, os digan lo que os digan, es imposible ser siempre feliz. Y también creo que debería ser imposible, ojalá, debería ser imposible estar siempre infeliz. Así que el estado tiene vaivenes. Reflexionemos sobre esto. Ángela, ¿qué cosas? ¿Cómo es tu estabilidad emocional? ¿Cómo es tu estabilidad emocional? ¿Qué cosas te influyen? ¿Cómo no? ¿Tu entorno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud emocional? Cuéntame, Ángela. Pues, a ver, yo suelo ser una persona que está bastante feliz normalmente y la gente que me conoce lo sabe, que me dicen que siempre estoy sonriendo y siempre estoy feliz. O sea, soy muy feliz yo en mi vida, la verdad, estoy muy agradecida de tener la vida que tengo, pero sí que es verdad que es lo que tú dices, que es muy difícil estar siempre en la misma línea y, por ejemplo, pues cuando pasan ciertas cosas, pues es más fácil pues tener días malos y estar mal o pasar una temporada mala y tal, que no quiere decir que después estés así y pues posiblemente acabes estando feliz como siempre o como sueles estar. Por ejemplo, yo personalmente pues igual me influye si saco una mala nota en algún examen o si no me va bien en mi deporte, o simplemente a veces te levantas y tienes un día malo y ya está. Pero bueno, yo creo que después lo importante es que tienes que ser consciente de que todos podemos permitirnos tener días malos o épocas malas y que todo pasa y ojalá seguir siendo feliz. Es muy importante esto que dices de que todos tenemos que permitirnos asumir que podemos tener días malos, ¿no? Días malos. ¿Tu estado de ánimo, Mateo, es lineal o tienes altibajos? Cuéntame. Mauro, Mateo, claro, sí, por supuesto. Mauro. Bueno, normalmente estoy bastante bien, suelo ser muy feliz tanto con mi familia como con mis amigos, también hago fútbol, me entretiene y me despeja la cabeza. Es verdad que siempre hay altibajos, días en los que no vas a estar nunca al 100%, pero siempre hay que intentar dar una sonrisa a la gente, siempre ser feliz, intentar demostrar que tú vales todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes conseguir. Tú puedes, siempre. Aunque tengas un mal día o un buen día, siempre hay que intentarlo. Ayúdame, Mauro, porque me gusta, o sea, me gustas como psicólogo. Ayúdame, yo tengo unos bajones impresionantes. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿Qué crees que ayuda a la gente a estar mejor? Voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo. Comentarlo con mis amigos, comentarlo con mis padres, ir al psicólogo, yo mismo, el deporte. ¿Qué cosiñas nos ayudan a tener mejor estado anímico? A ver, considerando a lo de comentar nuestros problemas, considero que los familiares y los amigos son una buena alternativa a los primeros momentos, pero considero que un psicólogo es una alternativa mucho más efectiva e inteligente debido a que ya conoce mucho este tipo de situaciones, las ha tratado y tiene una experiencia con mucha gente. Por tanto, tiene muchos puntos de vista de los que mirar. Quizás los padres adultos no hayan tenido todas esas experiencias. Me encanta, Mauro. Fíjate, yo cuando... Hasta hace muy poco, me decían, no, he tenido que ir al psicólogo. ¡Uy! Es rarito, no está mal. No, pero ha ido al dentista. ¿Es lo normal?
¿Es tan normal el psicólogo? Yo ahora opino, sí, estoy aprendiendo a esto, a decir, es tan normal el psicólogo como el dentista. Normalicemos esto. ¿Tenemos normalizado esto? Que hay que pedir ayuda a un profesional. ¿Tú qué opinas de ir al psicólogo? Pues yo creo que ir al psicólogo debería estar totalmente normalizado, porque de hecho hay mucha gente que va al psicólogo y que está bien. O sea, no tienes por qué estar muy, muy mal ir al psicólogo, y hay gente que eso, que está bien y que va al psicólogo. Yo creo que no todo el mundo tiene la misma relación con sus padres tan buena. Por ejemplo, yo personalmente me ayuda muchísimo hablar con mis padres, muchísimo, y con amigos súper cercanos, porque tengo la suerte de que tengo gente que puedo confiar mucho y me ayudan en lo que pueden. Pero sí que es verdad que hay personas que no pueden tener tanto contacto tan cercano, ya sea por confianza o por cualquier tema, que no tienen tanta confianza y tanta relación con sus padres, y pues necesitan obviamente la ayuda de un profesional. Y yo creo que un psicólogo te puede llegar a ayudar muchísimo, estés bien o no. O sea, pues si tienes, obviamente, si estás muy mal y tienes algún problema, pues te van a estar siempre y tal. Pero eso, que hay mucha gente que está bien de salud y va igualmente a los psicólogos, porque es una persona con la que puedes hablar. ¿De qué quieres hablar, Clara? ¿Qué te preocupa? Pues la verdad es que tengo muchos intereses. Por ejemplo, me gusta hablar sobre la educación, los deportes, política no tanto, pero sobre todo educación y deportes. Esto de venir al colegio y que nos esforzamos los mayores porque tengáis un programa que entendemos que va a ser lo mejor, y os damos unas asignaturas que entendemos que son las mejores para vosotros, y le damos 1000 vueltas, y sé que le dan 1000 vueltas, ¿a qué os enseñamos y de qué manera lo enseñamos, verdad? Esto que nos preocupa, quizás tú nos puedes ayudar a ver cómo se puede mejorar. ¿Qué opinas sobre cómo está el plan formativo actualmente en tu edad? Cuéntame. Yo, por ejemplo, vengo al colegio con muchas ganas de aprender, de estar con mis compañeros. Sí que es verdad que fomentaría un poco más el trabajo en equipo para prepararnos para el futuro laboral, en el que casi nunca vas a estar solo, o sea, tienes que trabajar con más gente y, no sé, tienes que aprender a relacionarte, a expresarte, como estamos haciendo ahora, y a saber cooperar con las personas, entenderlas y trabajar en equipo. ¿Cómo ves que se incluya el deporte en las actividades escolares? ¿Cómo crees que debería ser la posición del deporte en todo este esquema formativo? Cuéntame. Efectivamente, como tú dices, a mí me encanta muchísimo el deporte. Hago fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, pádel. Me gusta estar entretenido, no me gusta estar en casa, y yo creo que sería una buena manera implementar el deporte en los colegios, porque es una manera de entretenimiento y de ocio para los jóvenes como nosotros hoy en día. Y yo creo que también es una manera como de relajación y como de quitarnos un poco ese peso encima que nos trae un poco el colegio. Por más que se hable del tema que vamos a hacer ahora, estoy convencido que os preocupa y os preocupa mucho, yo no sé, pero me gusta mucho que en el extracto de gente que habéis venido aquí representando esta juventud de este colegio, pues hay una gran paridad de chicos y chicas, y te toca hablar de un tema que te toca muy de cerca, porque eres mujer, eres chica. Así que hablemos de la preocupación que podéis tener sobre concienciación en igualdad, ¿no? Y es un tema bien bonito para cerrar, y es un tema del que seguro que podríais hablar sin parar. Así que, primero, dame una fotografía del contexto en el que crees que estamos, por ejemplo, en un colegio como este, respecto en qué momento estamos en igualdad. ¿Estamos muy mal? ¿Estamos bien? ¿Se está mejorando? Hazme una fotografía. A ver, yo creo que sí que es verdad que estamos intentando hacer prácticas y pues ejercicios todos juntos, en lo que, no sé, que enfocados en que no hay tanta diferencia entre hombre y mujer, pero se está creando como un grupo. Esa diferenciación que ya no es tanto como diferencias físicas, que esas sí que las hay, sino una comparación de a ver quién es mejor constantemente. Y que
es completamente innecesario porque al final si trabajamos juntos, trabajamos mejor. Entonces, pues no creo que debería hacerse eso, pero bueno, bien. Lucía, tú eres chica y estás en un colegio mixto y bueno, como son prácticamente casi todos ahora, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo vives esa realidad de esa identidad de mujer en un colegio mixto. ¿Estás cómoda o ves que ahí tenemos cositas que mejorar? A ver, justamente este colegio me parece un colegio bastante seguro porque al final yo a mis compañeros los conozco desde que tengo 3 años. Entonces sé que yo estoy contenta, estoy tranquila y vengo a clase sabiendo que no me va a pasar nada. Pero sí que es verdad que en otros colegios ya ha habido casos de violencia machista y que sí que se ha notado entre incluso alumnas y profesores. Pero yo personalmente estoy bien, pero sí que es verdad que está ahí ese problema. ¿Cómo ves el futuro en esto? Sé que mi generación lo hizo regular, por no decir muy mal. La de mis padres yo creo que un poquito peor todavía. Y más atrás no tengo información. Pero, ¿cómo ves el futuro tú? Y cerramos con esto. Y por favor, ya que vamos a cerrar, dentro de lo posible, vamos a cerrar desde un punto de vista optimista, ese futuro en el que te gustaría estar, en ese tema de igualdad, ¿cómo podría ser, cómo debería ser y cómo lo vamos a conseguir que sea? Cuéntame. A ver, yo creo que hemos avanzado mucho. En plan, ya no tiene comparación de cómo estamos ahora como estábamos hace 20 años. Ya por el hecho de poder estar estudiando aquí y tener las mismas oportunidades que cualquier compañero mío. Pero pues simplemente yo creo que sí que somos más conscientes de que es un problema que podemos solucionar y pues que no existe esa tal diferencia a la hora de posibilidades, ya no tanto físicas sino como mentales. Pues yo puedo estar trabajando en un laboratorio igual de bien que un hombre y que yo creo que lo estamos consiguiendo. Qué positivo, chicos. Sé que hablaríais un montón. A muchos de vosotros ya os he notado las ganas de hablar y realmente a mí se me ha hecho cortísimo. Pero en la vida tiene horarios, tiene turnos y tiene todo. Para mí, os he de decir que ha sido una gozada hablar con vosotros, en serio. Me ha quedado todo por hablar. He notado un nivel altísimo en ganas de comunicarse y en capacidad de comunicarse. Os felicito a todos. Y yo acabaría, pues no sé cómo simbolizar esto, o sea, que nos pongamos todos a hablar, o simplemente pues vamos a darnos a nosotros mismos un random aplauso circular. Gracias chicos, gracias a todos. O podcast Xuventude Lucense en Europa é unha proposta do Concello de Lugo a través do Centro Europe Direct Lugo, dependente da Comisión Europea.